Amados hermanos, muy buenas noches. Estoy tan honrado, contento de estar aquí frente a ustedes, iniciando un nuevo servicio para la gloria de nuestro Señor. Hoy día tenemos varios visitantes especiales. Tenemos a mi familia de parte de mi esposa que ha llegado de Lima. Ellos están conectados ahorita, incluso los veo en las cámaras. Inesita, por favor, mándanos un saludo junto con la familia. Quiero presentarles, bueno, vamos a estar un ratito nomás porque estamos con el celular y en la calle. Él es mi tío César. Él está visitándonos desde Lima. Él vino para estar unos 3 días aquí en Arequipa y mañana está retornándose nuevamente. Y bueno, ahí está, tío César. Hola, hola. Muy agradecido por las palabras, por la invitación. Excelente. Creo que mañana es el cumpleaños de mi sobrina, ¿no? De Adriana. Cumple 15 Sí. años. Así es. Eso, vamos a estar orando por ella. Qué época tan especial y qué día tan especial, César. Ok, también quisiera saludar a Hernán Kipnis desde Argentina, a Luz Espinosa, al hermano Omar Vera, a Oscar Coyori, que espero que esté con sus papitos, a Paula Choque, Shirley Benavente, a Víctor y a Raquel Castro Palomino, y también a Rolando. Qué interesante, tenemos a 14 personas ya conectadas. Es un gran honor poder saludarlos. Y entonces, antes de ninguna otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por habernos dado un día más. Un día más para poder conocerte, Señor. Un día más para poder darte gloria, para poder darte honra. Un día más para compartir de tus verdades, de tu palabra, para alabar junto con nuestros hermanos la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Eterno, por este tiempo tan maravilloso, y abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que lo que aprendamos hoy se convierta en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitar entonces a la hermana Aide con la escuela de esta noche. Hermanita Aide, por favor. Muchas gracias, Josué, y qué alegría poder nuevamente estar juntos por este medio, hermanos. Y bueno, el día de hoy tenemos el estudio bíblico, la introducción al libro de Zacarías. La verdad, yo quisiera que pongan una manito ahí. ¿Quiénes han leído todo el libro de Zacarías? Si alguien puede levantar su manito. ¿Nadie lo ha leído? Bien, entonces hoy día vamos a uno. Gracias. Hoy día vamos a estar revisando este libro un poquito sobre lo que trata. Y es interesante, hermanos, porque así como lleva el nombre del profeta Zacarías, que quiere decir Jehová se acordó o Jehová recuerda, también algunos le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y vamos a verlo después por qué. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Quién es el autor y cuándo fue escrito? El autor de este libro es Zacarías. En el capítulo 1, si ustedes están con su Biblia, el verso 1, da los detalles acerca de la identidad de este profeta, ¿no? Y también señala el tiempo de este mensaje. Fue el 8º mes del año 2 del rey Darío. ¿Recuerdan? En la clase anterior habíamos estado hablando también de alguien que estuvo en el mes segundo del segundo año, perdón, del rey Darío. Dice allí que este profeta era hijo de Berequías. Haciendo algunas investigaciones dice que no era tanto el hijo, sino era el nieto. Bueno, ustedes saben que hay muchos comentarios y comentaristas que un poco investigan, ¿no? Un poco más acerca de estos siervos. Se cree que él puede haber sido un sacerdote del primer contingente que retornó a Babilonia. Recordemos que Jerusalén fue tomada, ¿no?, por los babilonios y fueron llevados cautivos, ¿no? Muchos de los profetas que nosotros conocemos. Un buen grupo de los que fueron cautivos volvió nuevamente a Jerusalén, ¿no?
Y este grupo vino con un propósito, ¿no? Que ya lo hemos visto en la capacitación que tuvimos la semana pasada. Este grupo retornó, como dijimos, a Jerusalén con Zorobabel, ¿no? Eso está registrado en el libro de Nehemías, el capítulo 12, verso 4. Si así fuera, o sea, como los historiadores piensan, entonces este sacerdote era de la tribu de Leví. Según la tradición, él, Zacarías, este sacerdote, era miembro de la gran sinagoga, que era un concilio de 120 personas que se supone que tenían cierto liderazgo allí. Y ese concilio fue originado por Nehemías, con el propósito de que cuando volvieran estuvieran organizados. Recuerdan, ¿no? En Nehemías. Y este concilio estaba liderado por Esdras. Más adelante, este concilio se desarrolló entre los ancianos, o sea, los gobernantes de Israel, de la nación, y se le conoció con el nombre de Sanedrín. Quizás cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ahí podemos leer ese nombre, ¿no? Del concilio, del Sanedrín, que era conocido, muy conocido dentro de los judíos, ¿no? En ese tiempo. Fue contemporáneo de Ageo. ¿Recuerdan el profeta que estuvimos viendo la semana pasada? Pero, según lo que dicen, Zacarías era más joven que Ageo. No se conoce en cuanto al tiempo que duró su ministerio, ¿no? No se conoce, porque no lo dice el libro, ¿no? Pero más o menos se piensa que fue en el tiempo de Ageo también. Este libro se fecha o se data en el año 520 al 518 antes de Cristo. Vamos a ver un poquito sobre el contexto histórico. Este contexto nos va a hacer recordar un poco lo que habíamos visto en el libro de Ageo. Su fondo histórico, como les decía, que es contemporáneo de Ageo, entonces está muy relacionado a lo que ya habíamos dicho en la introducción al libro de Ageo. Está en el libro de Esdras, en el capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde se redacta todo ese tiempo, ¿no? Que podemos ver de este profeta Zacarías. Bien, entonces, ¿qué acontecimientos? Ustedes seguro que recuerdan que habíamos hablado en el ministerio de Ageo. Bueno, vamos a empezar diciendo que fue en el primer año del rey Ciro, el rey de Persia, quien ordenó que los cautivos, ¿no? Los que fueron llevados, los judíos llevados a Babilonia, pudieran retornar a Jerusalén para que ellos pudieran reconstruir el templo y también los muros, ¿no? Los muros de la ciudad. Y esto se hizo por orden del rey, como dijimos, y bajo la protección del rey. Bien, hasta allí todo iba bien. Pero cuando empiezan a reconstruir el templo, vinieron los vecinos, ¿no? Otros pueblos aledaños que estaban cerca a ellos, y comenzaron a decirles un montón de cosas para desanimarlos y para que ellos no continuaran con la construcción del templo. Entonces, los judíos, como dijimos también en Ageo, perdieron el interés, se desanimaron y finalmente desistieron de hacerlo. Y esto duró 15 años, hermanos, imagínense. Durante 15 años el templo estaba destruido tal como ellos lo encontraron cuando regresaron, ¿no? Entonces, Zacarías y Ageo recibieron del Señor un llamamiento para animar, para que el pueblo retome la reconstrucción del templo. Y en ese momento para la reconstrucción del templo. Y ellos comenzaron a trabajar con Zorobabel, que fue el líder que vino con ellos de Babilonia, y Yeshua, ¿no? Que era otro siervo más del Señor que vinieron a Jerusalén.
y así también a todo el pueblo. Fue así que en 4 años se logró reconstruir el templo, y no solo reconstruirlo, pudieron dedicar la casa del Señor y empezar una vida nueva, si se quiere, en cuanto al pueblo, ¿no? El pueblo en realidad no solo se desanimó, sino que también se olvidó, ¿no? de Dios. Comenzaron a construir sus casas, etcétera, y tuvieron indiferencia con la casa del Señor. Es por eso que el Señor llamó a este siervo Zacarías y también a Ageo para que a través de estas profecías, hicieran como les removieran, ¿no? a los hombres, a los judíos, para que ellos vuelvan a construir la casa del Señor. Vamos a ver algunos temas que se presentan en este libro. Zacarías, juntamente con Ageo, movieron, motivaron, animaron al pueblo de su adormecimiento e indiferencia para reconstruir el templo del Señor. Y los desafiaron a hacerlo, ¿no? Si bien es cierto, el propósito de Ageo era reconstruir el templo, y su predicación, como dijimos en la clase anterior, era una reprensión a su indiferencia, a su pecado, a la falta de confianza en Dios, para provocar en ellos un avivamiento, a que el pueblo vuelva a recordar y a vivir confiando en el Señor, buscando al Señor, adorándole a Él, ¿no? Si bien es cierto que Ageo pretendía eso, Zacarías iba más allá que eso. Zacarías fue utilizado para que ese avivamiento se mantenga y que sea más positivo. Llamaba al pueblo al arrepentimiento y a reafirmar las bendiciones futuras que Dios daría a su pueblo. Zacarías animó al pueblo a la luz de una promesa que Dios había hecho a través de un pacto con el pueblo, y era de la venida del Mesías. Por eso es que cuando vamos, por ejemplo, a otros profetas, encontramos que hablan del Mesías prometido. Eso es lo que Zacarías estuvo haciendo en una forma muy hermosa, hermanos. Él se puso a hablarles de que Dios iba a cumplir su promesa, y no solo eso, sino que el Mesías iba a venir e iba a estar habitando ese templo que ellos iban a reconstruir, ¿no? Entonces, Zacarías alentó al pueblo para confiar en las promesas de Dios y para restaurar y bendecir al pueblo. La promesa que Dios hizo al pueblo era de la restauración de Israel, ¿no? De librarlos de sus enemigos, ¿no? De todos aquellos que deseaban su mal, y no solo restaurarlo, sino también de bendecirlo al pueblo de Israel, ¿no? Y de allí el nombre del libro, Jehová recuerda. Nunca olviden esto. Zacarías, si alguien le ha puesto ese nombre a su hijo, significa Jehová recuerda. O sea, Jehová recuerda sus promesas. Jehová recuerda lo que ha prometido al pueblo y lo va a cumplir. Y ese es el tema de la profecía. Con frecuencia, como les decía hace un momento, también se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ese tiempo, ¿no? De la gente que vivía allí, sus necesidades, no, porque también lo lleva hacia el futuro. El libro comienza históricamente y va avanzando al tiempo del segundo advenimiento de Jesús, del Mesías, ¿no? Cuando éste regrese, pero ya no como un niño, sino como el Dios triunfante, el rey, ¿no? Que viene a establecer su reino. Y Zacarías les recuerda que el compromiso del Mesías es no solo para ese tiempo, sino también para el tiempo futuro. Por eso las palabras del profeta eran, como dice aquí, si tienen su Biblia abierta en el capítulo 1, verso 13, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Palabras consoladoras, ¿no?
Es precioso escuchar, sobre todo en tiempos difíciles, cuando uno está viviendo esas experiencias, ¿no? Palabras consoladoras. Para los exiliados, para los que habían venido, que habían estado cautivos, como también para el remanente del pueblo escogido, ¿no? ¿Quiénes son el pueblo escogido? Después vienen las preguntas. Bien, este libro no solo contiene visiones. Si ustedes empiezan a ver, vamos a encontrar un montón por eso se llama el Apocalipsis, ¿no? No solo contiene visiones, profecías, señales, visitantes celestiales, porque aquí el profeta Zacarías habla de que un ángel vino y le habló, etcétera, ¿no? Y también que él escuchó la voz de Dios. Sino también es un libro bien práctico, porque toca temas que para nosotros ahora son muy conocidos, como por ejemplo el arrepentimiento, el cuidado de Dios a su pueblo, la salvación. Es un tema que nosotros conocemos. Y también sobre la santidad, sobre la vida santa, ¿no? Esos temas también trata este libro. El Señor usó a Zacarías, como hemos dicho, para traer un brote, un renacimiento en el corazón de su pueblo, grande y abundante, acerca de sus promesas. Esa promesa de sustentar al remanente, de dar su merecido a aquellos que les habían hecho tanto daño, ¿no? Y hermanos, yo quisiera resaltar aquí que de esta profecía hasta cuando se cumplieron 400 años de silencio, 400 años. Nosotros lo conocemos como el periodo intertestamentario, o sea, no pensemos que termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, sino hubo como 400 años en la historia del pueblo de Israel de silencio, ¿no? Y durante esos 400 años, esa promesa fue la que sustentó, pero yo creo que no a todos, ¿no? Sino al fiel remanente, aquellos que esperaban realmente en Dios, ¿no? En el Señor, en sus promesas. Y este libro fue, digamos, esa ancla, es eso que los sostenía, porque ellos vivían en base a promesa de Dios, la promesa del Mesías, ¿no? Por eso es que cuando Jesús viene, los sacerdotes, los líderes del pueblo, no lo reconocen, ¿no? ¿Recuerdan? En Juan 1:12 dice a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron, mas a los que, entonces, cuando habla de los suyos, está justamente hablando de esos, porque había solo un fiel remanente que esperaba en el Señor, ¿ya? Aquí en este libro podemos ver dos grandes profecías. La primera habla acerca de las naciones enemigas que serán vencidas. Está en el capítulo 9, los versículos 1 al 17. Y llama a Israel a celebrar la victoria, ¿no? Esos líderes que estaban liderando el pueblo y que eran gente engañosa, gente que... ¿recuerdan ustedes cuando Jesús les llamó a esas personas sepulcros blanqueados? Que ponían cargas sobre las personas, sobre los prójimos, pero ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Justamente de esos líderes está hablando aquí, y habla que serán quitados, y que el verdadero pastor será quien se encargará de su rebaño. Eso está en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Otra promesa que encontramos aquí, hermanos, es la promesa de liberación. Aquí en el capítulo 12, si están con su Biblia abierta, ustedes pueden ver que hay una promesa que dice, en aquel día, o sea, la promesa de liberar al pueblo, y esta palabra en aquel día es utilizada como 8 veces, ¿no? Y habla de que Jerusalén será librada de la inmundicia, de la maldad, de todas esas cosas que digamos, los que estaban allí liderando el pueblo hacían, ¿no? Y será abierta, dice Jerusalén, para una purificación.
¿no? Esa es una promesa muy, muy preciosa. Y miren, y sigue diciendo, el día de Jehová es cuando el reino de Dios se manifieste y llame a su pueblo. Y el pueblo le responderá, Jehová es mi Dios. Capítulo 13, verso 9, en la segunda parte. Allí se ve donde dice, Jehová es mi Dios, ¿no? Ellos responden al llamado del Señor. ¿Recuerdan esa palabra donde Jesús decía que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan y responden a su voz en Juan? A eso se refiere también, ¿no? Pero esto del día de Jehová es en aquel día, ¿no? Cuando venga el reino de Dios en su gloria, hermanos. Por eso les decía que este es el libro apocalíptico que habla de aquellos últimos tiempos. Nosotros conocemos esto como algo escatológico, o sea, lo que viene después, ¿no? En los últimos tiempos. Bien, yo quisiera animarles, la verdad yo no lo había leído totalmente el libro antes, pero me parece bien interesante porque son temas que nos conciernen a nuestra predicación hoy en día, hermanos. Así como Zacarías habló al pueblo en su tiempo, él lo que quería era que el pueblo se arrepintiera de todas las cosas que había hecho, ¿no? Y que volviera al Señor. Miren lo que dice. Quisiera leer aquí lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Dice el Señor, pero desde el 3, para que entendamos un poquito. Dice, Jehová le dijo al profeta que diga así al pueblo, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y dice, no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Esta es una manera de decirles a los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Zacarías, que ya habían venido profetas hablándoles que vuelvan al Señor, pero no escucharon. Entonces el Señor les dice, no sean como ellos, abran sus oídos, arrepiéntanse. Eso es lo que les decía Zacarías. Y hermanos, este libro es práctico, hemos dicho, porque en realidad esa es nuestra prédica hoy en día. Cuando nosotros hablamos a nuestros amigos, hablamos a nuestros familiares, nosotros le decimos esto, le decimos, mira, vuelve al Señor, no seas desobediente, no cierres tus oídos, no cierres tu corazón. Él es el verdadero Dios, Él quiere volverse a ti. Y Zacarías utilizaba lo presente, pero también lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Y que el Señor iba a traer gran bendición para su pueblo. Muy bien, hermanos, hemos terminado, pero esta es una introducción, como les decía, es solo una introducción. Yo les animo a que ustedes comiencen a leerlo y disfruten de esta lectura. De verdad es bien interesante, bien linda, porque nos mueve el corazón a que arreglemos y escuchemos la voz del Señor. Muy bien, tengo unas preguntitas para ustedes y si hay alguien que está esperando un bebé o quiere tener niños, es bien interesante el significado de Zacarías. ¿Alguien nos lo puede decir? ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Jehová recuerda, ¿no? Y otra preguntita. ¿Quién era contemporáneo de Zacarías? Hemos dicho que el mismo trasfondo histórico que hablamos en esa ocasión es el mismo que Zacarías vivía, porque ambos estaban juntos haciendo un ministerio que el Señor les llamó. ¿Recuerdan el nombre? ¿Quién fue su contemporáneo? ¿Perdón? Ageo. ¿Sí? Ageo, muy bien. Ageo es el libro, uno de los libros más pequeñitos, ¿no? Ok. Y finalmente, ¿cuál fue su labor en relación al pueblo judío?
¿Qué era lo que tenía que hacer Zacarías? Mantener el avivamiento. Mantener el avivamiento. Hermanos, un buen liderazgo, un buen siervo del Señor es aquel que no solo él se mantiene con ese avivamiento, con ese gozo para servir al Señor, con esa disposición, sino aquel que mueve al pueblo a hacerlo. Y como hemos dicho, Zacarías lo logró, porque movió al pueblo, y esto para terminar, movió al pueblo para que el pueblo vuelva nuevamente a hacer, ¿qué? ¿Recuerdan? La reconstrucción del, ¿recuerdan? La reconstrucción del templo. Y cuando hablamos de reconstruir el templo, hermanos, estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de volver al camino del Señor. Entonces, yo creo que Jehová recuerda, el Señor se acuerda de la tristeza, del dolor. Hermanos, es el tiempo que nosotros también tenemos que hacer el papel de Zacarías, de predicar el evangelio, de llevar ese mensaje, esas promesas del Señor para aquellos que están sufriendo y que todavía están esperando, hermanos, por allí. Así que tenemos una labor muy grande que hacer. Leamos este libro y aprendamos a hacer realidad este sueño de Dios. Él quiere tener una buena relación con su pueblo, con su criatura. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y continuamos con el servicio, el culto al Señor. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan
es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre, El Shaddai. Bien, mis hermanos, buenas noches con todos en casa, que estén muy bien todos. Estamos felices de verlos, mis hermanos, en este día domingo, ver a cada uno de ustedes. Los queremos mucho, los extrañamos mucho y rogando a Dios siempre por ustedes. Vamos a dejarlos con el pastor Eli para que dé la bienvenida y la oración para comenzar. Bueno, nuevamente una cordial bienvenida a los que tenemos la oportunidad de estar congregados por este medio, ¿verdad? Mientras podamos así hacer, pero lo importante es que estamos Dios y tras el agradar con este tiempo al que nos dio la vida y al que también tiene poder y autoridad sobre nuestra vida. Así que tranquilos nomás. Quiero empezar este culto con un salmo. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, que mayor consuelo y que más motivo de gratitud podemos tener que el tener a Dios como nuestro amparo y fortaleza. Y Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda gloria, toda honra. Y por eso nos reunimos y por eso queremos saber más de Él. Y bienvenidos a cada uno de los que estamos de esta forma congregados virtualmente, mientras podamos hacer más adelante, tal vez físicamente, ¿no? Obviamente los que estamos aquí en Arequipa. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor reciba este culto, este tiempo. Por este tiempo que nos permites conectarnos a través de este medio. Gracias, Padre querido, porque podemos en el mismo espíritu reunirnos para la alabanza de tu nombre, para la alabanza de tu gloria. Reconocer, Señor, que en ti somos y por ti podemos sentirnos seguros, Padre, porque finalmente eres nuestra única fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Señor, te rogamos que tú cuides a cada uno de los representados en esta noche, a los que nos congregamos, a los que nos reunimos y a sus familias. Padre querido, que tu palabra realmente se haga viva en nuestros corazones y en nuestras mentes, para siempre, en cada momento, ser agradecidos, tener una actitud de adoración permanente y dependencia también a todo instante de nuestra vida de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos lo recibas. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos, y bendecido día tengamos, hermanos, todos ustedes y nosotros también. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo que conlleva ser cristiano trae beneficios, obviamente. Obviamente también trae una vida de ataques, del enemigo, de la gente, pero los beneficios que nos da creer en el Señor es la salvación y eso sobrepasa cualquier mal momento, hermanos, así que sigamos luchando en este mundo tan corrompido. Vamos a alabar al Señor con esta canción, Días Honestos de Dios.
Días honestos de Dios, tus dichos revelan así. Lo vieron Moisés y profetas, antes Cristo reinando está. Aunque libremos batallas, hambruna, angustia y dolor, que oye a los que en el desierto llaman, prepara el camino al Señor. Aquí, Jesús reinando está, brillando más que el sol, así llegando está, declara hoy el año del Señor. Solo en él hay salvación. Tu siervo Ezequiel también dijo, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, el pueblo te han lavado piel. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de su viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí, Jesús reinando está, brillando más que el sol, así iglesia guiando está, declara hoy el año del Señor. Aquí, Jesús reinando está, brillando más que el sol, así iglesia guiando está, declara hoy el año del Señor. Solo en él hay salvación, solo en él hay salvación. Y como decíamos, hermanos, al comienzo, solamente por medio de Jesús tenemos la salvación. Vamos a entrar en el tiempo de misión, nuestra identidad misionera, con nuestro amado Pastor Herbert nos va a dirigir. Hermanos, bien atentos entonces al mensaje que tiene para darnos. Hermanos, Pastor Herbert, buenas noches, te escuchamos. sí, ya. Hermanos, buenas noches. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el versículo 11, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bien, este versículo es un versículo también de un gran significado misionero. Y en estos días ha sucedido un hecho que ha conmovido al mundo y que tiene gran relevancia para la obra misionera mundial, para todas las iglesias que tienen misioneros en diferentes partes del mundo. Puede ser que ningún misionero suyo de determinada iglesia haya sido afectado, pero sí nos duele, nos sentimos afectados por este hecho. Y me refiero a que los talibanes de Afganistán tomaron el control total del país con la captura de la capital, Kabul. Ellos tenían ya controlado un gran porcentaje del territorio ante la política de Estados Unidos de retirar sus tropas. Este presidente Joe Biden los ha dejado sin fuerza, prácticamente les entregó en bandeja a los talibanes que sucediera esto. Bueno, es el Señor quien tiene que juzgar estas cosas.
Y a nosotros sí que nos toca el clamar a Dios por este hecho, porque ¿qué ha sucedido? Que habían cientos de misioneros en Afganistán, de diferentes partes del mundo, que durante 20 años que habían sido arrojados los talibanes del control del país, conquistaron a mucha gente para la causa del Señor. Es decir, muchos que profesaban el Islam se convirtieron al cristianismo. Y hay pastores, hay misioneros, hay ministros nativos ya de Afganistán, y también hay muchos misioneros extranjeros. Entonces, lo inmediato era huir de ahí ante la entrada y el control de los talibanes que estaban ya próximos al aeropuerto de Kabul. Muchos huyeron y algunos que se treparon al avión caían del avión también. Bien, ¿y qué ha ocurrido? Conocemos nombres, escasos nombres, conocemos solamente 2 nombres de misioneros que estuvieron ahí. Uno de ellos es un misionero que hizo un reporte de lo que está peruana de otra iglesia peruana que ha tenido que huir del país porque estos talibanes a todas las mujeres desde 12 años para arriba, su política ha sido atraparlas para convertirlas en esclavas sexuales de sus soldados. Bueno, ya podemos imaginarnos qué cosas quieren hacer con ellas. Y bueno, nosotros tenemos que orar porque esto tiene una gran repercusión misionera. Es una gran tristeza, un golpe para la obra misionera mundial. Sin embargo, también es una ocasión para que el Señor se va a glorificar en aquellos que han decidido quedarse dentro del país a riesgo de perder su vida. Están dispuestos a que los maten, no importa, a entregar su vida por causa de Cristo, para seguir predicando a Jesús. Y quién sabe, algunos de los talibanes puedan convertirse por la predicación directa de estas personas. Oremos también entonces por los talibanes, que el Señor pueda tener misericordia de Abraham, siempre algunos que se vayan a convertir al cristianismo. Sin embargo, la situación es muy peligrosa. Bueno, vamos a orar ahora porque este es un acontecimiento misionero, y eso cuando en las siguientes semanas se pida a los hermanos que oren por un hecho misionero o puedan orar con un versículo misionero, en base a un versículo misionero por las misiones, entonces hay que hacerlo. Y vamos a orar. Padre bendito, Dios, dueño de la vida, nuestro creador, el que tiene el corazón misionero, el que tiene este deseo de que se le conozca en todas las naciones. A ti, Señor, clamamos, Dios Santo, el que tiene el nombre sobre todo nombre, pidiéndote por todos los ministros tuyos, Señor, que han tenido que huir del país en salvaguarda de su labor ministerial, de su propia vida, rogándote que los conduzcas, Señor, a buen puerto, a buen lugar, donde puedan conseguir esposo de ladrones, de personas que quieran aprovecharse de situaciones como estas. También, Señor, te pedimos por tus siervos Hamid, que es un seudónimo que se ha puesto un misionero, y por otro misionero tuyo, David, que también
es un seudónimo para protección de su identidad a fin de que puedan continuar ellos su labor dentro del país. Te rogamos, oh Padre Santo, que tantos estos misioneros, los dos primeramente nombrados, más estos dos últimos, tengan y estén, Señor, bajo tu protección. Fortalécelo, Padre bendito, y que los que han decidido quedarse para dar testimonio de ti, y los que ya no pueden huir y tienen que quedarse, Señor, protégelos a ellos, protege a tu iglesia que funcionaba en la clandestinidad, oh Dios, porque en este país hay una gran persecución, incluso sin los talibanes, siempre ha habido persecución contra los cristianos, contra los creyentes tuyos, Señor. Guárdalos, oh Dios, que tu Espíritu Santo los fortalezca, que la oración de tu pueblo en todo el mundo, Señor, llegue a tu trono de gracia y tu misericordia sea repartida para ellos, Señor. Son tiempos de gran aflicción para nuestros hermanos allá en Afganistán, Señor, y que bajo tu protección seguramente la mayoría estará en estas condiciones, y aquellos valientes misioneros tuyos, valientes testigos tuyos, Señor, que no tienen miedo de dar la cara para predicar tu evangelio a costa de su propia vida, seas glorificado en todo esto, Señor. Sea nuestra oración de todos los días, que todos los que estamos conectados en este medio, esta noche, la estemos haciendo a diario por causa de tu obra misionera allá en Afganistán, Señor. Sea para ti, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir alabando al Señor. El Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordia. Y ahora estamos en su presencia, alabándole, hermanos. Como dice esta canción, por gracia. La salvación es por gracia. Vamos a cantar esta canción tan bonita, hermanos, y les pido que en casa también canten, usen sus palmas, todo lo que tengan a mano para alabar a nuestro Señor. En tu presencia estamos, por gracia hemos entrado a adorar tu nombre. Tu sangre ha permitido que el hombre redimido pueda entrar en comunión. Precioso está de Jesús, que fue vertida en la cruz, Cordero inmolado, eres tú, y te adoramos, Jesús. Oh Jesús, te adoramos, Jesús. Oh Jesús, te adoramos, te adoramos, Jesús. Y esta canción, como dice la letra, hay una fiesta en nosotros porque
conocimos a Cristo y con Él la vida ya tiene sentido. Con nuestro Señor, vivir con Él es algo maravilloso y el final también es maravilloso porque vamos a pasarlo con Él eternamente, hermanos. Entonces, hay una fiesta continuamente en mí, hay una fiesta continuamente en ti y hay una fiesta en todos, hermanos. Vamos a alabar al Señor y como les decía, usemos las manitos para aplaudir, la boca para cantar y si tiene algún instrumento en casa también podemos usar. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, está fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo la alabaré, sirviéndole mejor. Yo la alabaré, sirviéndole mejor. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conozco. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, está fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo la alabaré, sirviéndole mejor. Yo la alabaré, sirviéndole mejor. Vamos a escuchar la lectura, hermanos. Está en Proverbios 16, del 16 al 24. Buenas noches, hermanos. El día de hoy la lectura bíblica es en Proverbios capítulo 16 del 16 al 24. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendido al que lo posee, más que la erudición de los necios es la necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esta canción dice, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y adorar al Señor, hermanos, claro que tenemos que estar consagrados, siempre en comunión con el Señor. Y acá dice el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Todos somos así, hermanos. Yo creo que sí. Vamos a cantar al Señor, hermanos, con esta alabanza. Si no la conoce, bueno, se las presentamos hoy.
Hay que aprenderla, hay que alabar en la casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y vamos a alabar al Señor con esta canción. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Hermanos, hermanas, buenas noches. Tenemos algunos anuncios. El primero es el aniversario del matrimonio Collori. Hermanos Collori, felicidades. Es un año más que cumplen. El Señor les está dando este año para usarlos como instrumento, como matrimonio, para alcanzar a más matrimonios. Que el Señor los bendiga mucho y muchas felicidades. Estamos muy felices por ustedes. También tenemos el culto familiar. Tenemos el cumpleaños del hermano Félix Ricardo Jacinto. A ver si le cantamos cumpleaños. Ahora y siempre. Feliz cumpleaños, hermano Félix Ricardo, que la pasen muy bonito y que el Señor lo bendiga también en este nuevo año que le está permitiendo tener. El siguiente anuncio es el culto familiar en casa. Ya sabemos que todos los jueves estamos con un periodo de oración y luego viene la reflexión que están haciendo algunos hermanos sobre el libro No se trata de mí, de Mark Lucado. Hermanos, démonos este tiempo. Es un tiempo muy hermoso de oración en familia para orar por nuestros hermanos, por la iglesia de Hilo y por algunos pedidos que tenemos también. Y no olvidemos nuestro devocional diario. Algunos hermanos están grabando algunos videos. Ahí tenemos al hermano Marcus de Sousa. Estamos dándonos algún tiempo para hacer estos videitos, para que sean de mucha bendición para ustedes, hermanos. Si tienen tiempito, son 2 o 3 minutos nada más que duran el videito, entonces lo pueden escuchar. Y si tienen interés de que les llegue a su WhatsApp personal, al final nos pueden pasar su número para que les llegue directo a su WhatsApp. El otro anuncio es el origen de la Biblia. Estamos todos los miércoles a las 9:30, el hermano Josué, en su ministerio, están tratando el origen de la Biblia. El próximo tema que viene es Segunda de Pedro, la parte 2. Hermanos, no faltemos esta cita que tenemos, que va a ser de mucha bendición. Y también todos los domingos comenzamos nuestros cultos a las 6:30 con la Escuela Bíblica de Socabay. El próximo tema que tenemos es el profeta Malaquías. Hermanos, estemos puntuales a las 6:30 para escuchar sobre estos temas también tan importantes.
y también estamos anotados en una cadena de oración. Esto significa que cada uno de los hermanos que se ha anotado está en cierto horario. Entonces, en ese horario se está comprometiendo, no con nosotros, sino con el Señor, a orar por algunos pedidos que la hermana Aide está mandando al WhatsApp también. Entonces, hermanos, si quieren participar, se pueden anotar, y los que ya estamos anotados, no faltemos a nuestra cita de la cadena de oración. Listo, hermanos, eso es todo. Y grande gozo hay en nuestra alma, hermanos. Amén. En nuestra alma que de Cristo, en mí hay grande gozo, porque estamos con nuestro Señor Jesús. Y como dice esta canción, la paz que nos da el Señor de tenerlo en nuestra vida y que todo va a estar bien, es la que nos da el gozo que tenemos gracias al Señor. Y va a durar por siempre, como dice la canción también. Hay que cantar al Señor con esta canción, hermanos, y si no la conocen, escuchen bien la letra porque es muy bonita. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz, grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en tu amor feliz estoy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siempre en ti, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siempre en ti. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús. Por tu gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Hermanos, preparados para la prédica. Está en Mateo 13, del 45 al 46, y el título es La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos, hermanos. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por darnos este tiempo especial para compartir tu palabra, para conocer más de ti y de tu evangelio tan maravilloso, que es por el que tenemos hoy amistad, fraternidad y paz. Gracias, Padre Eterno, por tus grandes bendiciones que has traído sobre nosotros. Gracias a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver, hace mucho tiempo que no hablábamos de las parábolas.
los que han estado desde hace ya varios meses, se acuerdan que estuvimos haciendo una serie en la cual explicábamos una a una todas las parábolas. ¿Listo? Paramos por un momento, pero ahora vamos a retomar la serie de las parábolas. La parábola que nos toca el día de hoy es la parábola de la perla de gran precio. Antes de avanzar, para los nuevos, que aquí yo ya puedo ver 3 por lo menos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia cotidiana con una verdad eterna, escondida entre sus palabras. ¿Listo? Jesús amaba enseñar por parábolas, porque la gente alrededor se sentía identificada. Por ejemplo, un mercader que vende perlas. Es algo muy común. Ahorita estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de la capital de una ciudad. Es algo muy común ver a mercaderes y ver cómo algunos de ellos son tan expertos con su mercadería. En el caso de joyas, por ejemplo, un joyero experto en lo que está viendo, que sabe diferenciar fácilmente lo que es una perla de verdad y lo que es una piedra simplemente o una buena imitación. Ellos tenían eso en una forma muy natural, conocían esto de forma natural. Y entonces nos cuenta esta parábola. Vamos a ver algunas consideraciones iniciales. Vamos a ver un poquito del contexto de la parábola que hemos leído. A ver, antes de Jesús contar esta parábola, él estuvo enseñando a una gran multitud. Las enseñanzas de Jesús eran tan interesantes y llenaban tanto el ser de las personas que venían multitudes a escucharlo. ¿Listo? Pero en el versículo 36 vamos a ver cómo esa gran multitud ya se había dispersado. Podemos suponer que ya se había hecho de noche. Entonces se fueron. Los únicos que se mantuvieron con Jesús fueron sus discípulos. Entonces, la parábola que acabamos de leer se la contó Jesús a sus discípulos, ¿sí? A los de su círculo interno. Ya no estaban los demás, ya se habían ido. Estaban los discípulos. Segundo punto, la gente se fue y Jesús entonces explicó una de las parábolas que le había contado a la gente. Él explicó la parábola del trigo y la cizaña, ustedes se acordarán. Él se las explicó a sus discípulos. Y luego de haberles explicado la parábola del trigo y la cizaña, entonces les cuenta dos parábolas muy vinculadas entre sí. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Ustedes, los que han estado con nosotros ya un tiempo atrás, se acuerdan que ya habíamos escuchado y habíamos analizado la parábola del tesoro escondido. Un hombre que encuentra un tesoro y entonces va y vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno y entonces poder legalmente ser dueño de ese tesoro. ¿Listo? Muy bien, esa era la parábola del tesoro escondido. Al lado de la parábola del tesoro escondido, justo abajito, aparece esta parábola de la perla de gran precio. Y Jesús comienza diciendo, también, y empieza con la parábola, dándonos a entender que la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio están muy vinculadas. ¿Listo? Simplemente son dos diferentes enfoques para la misma enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Al igual que la parábola anterior, aquel bien que se busca obtener es el reino de los cielos. Esa perla de gran precio es el evangelio. Evangelio por el cual podemos entrar al reino de los cielos. Evangelio por el cual somos salvos, alcanzamos salvación. Habiendo visto estas cosas del contexto, vamos a entonces leer de nuevo la parábola. Y dice, también, está hablando de también, la parábola anterior, ¿no? Ahora también, el reino de los cielos es semejante a un mercader, un vendedor que busca buenas perlas. O sea, este vendedor no es un vendedor de baratijas. No, él no vende estafas. No. Este es un vendedor que busca buenas perlas. Un mercader leal, que le gusta la calidad, busca la calidad, comercia con calidad. Un experto en lo que es una buena perla, una buena joya. ¿Listo? Entonces, en la parábola anterior, en el enfoque anterior, habíamos visto que este hombre se encontró un tesoro por casualidad. En la parábola anterior, el enfoque era de un hombre que encuentra un tesoro por casualidad. Pero en esta parábola, vemos a un experto que se pasa la vida buscando lo mejor, la mejor de las perlas, y que este experto encuentra una perla preciosa. Y como experto él sabe muy bien que es una perla preciosa.
Entonces dice, fue y vendió todo lo que tenía. Mira, qué tan preciosa debería ser esta perla para que este comerciante tenga que venderlo todo para poder por fin comprar esta magnífica perla. Habíamos dicho que la perla, en esta parábola, representa el Evangelio. La perla representa el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿habrán habido grandes eruditos, grandes religiosos, conocedores, expertos en la fe, que buscaron el Evangelio verdadero? ¿Que buscaron la verdadera fe? ¿Habrán habido en la historia personas así? Grandes conocedores que buscaban conocer el Evangelio verdadero. Sí. Aquí, en esta slide, en esta imagen, te muestro los nombres de algunos de ellos. Grandes teólogos que, sin embargo, habían nacido en religiones erradas. Ellos eran muy conocedores de lo que es las Escrituras, muy conocedores de su religión, y sinceramente buscaban la fe verdadera. Y ellos, todas las cosas que iban aprendiendo de su religión, lo atesoraban, como aquel mercader que atesora sus perlas. Pero cuando llegó el momento en que conocieron el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de Cristo, ¿qué hicieron? Con todas esas cosas que estuvieron atesorando, con todas esas doctrinas de sus religiones antiguas que tanto guardaban, ¿qué hicieron? Lo mismo que tuvo que hacer este mercader. Dejar todas esas perlas de inferior valor atrás para poder asirse, para poder obtener esta perla de gran precio. La única que valía la pena. Y no es un cualquiera quien la encuentra, eso no es un accidente. Ellos eran expertos que buscaban el Evangelio de verdad. Grandes eruditos en cuestiones de fe. Aquí puedes ver un listado de algunos personajes históricos que entran en esta categoría de grandes eruditos. Pero en la Biblia, ¿tenemos algún ejemplo de algún personaje bíblico que haya sido un gran erudito en la religión y que cuando haya encontrado el Evangelio haya dejado todo atrás, su propia religión atrás y todas sus cosas atrás para recibir este Evangelio? Hay varios ejemplos, pero ¿saben cuál es el más impresionante? Pablo, conocido originalmente como Saulo de Tarso, un verdadero experto en el judaísmo, un doctor de la ley, un fariseo famosísimo. Miren lo que dice Pablo acerca de cómo era él antes de convertirse, antes de ser creyente, cómo era él en su religiosidad. Veamos, dice, aunque yo tengo también de qué confiar, dice, en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día. O sea, religioso de nacimiento prácticamente, del linaje de Israel, judío, de la misma sangre de Jesús, pongámoslo de esa forma, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, fanático, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo, el fariseo, el religioso. Un hombre que sinceramente creía estar en la razón. Creía que su religión era verdad. Sinceramente la creía. Y no era un cualquiera, un erudito, un verdadero erudito. Hasta que por fin conoció el Evangelio de Jesucristo. La parábola sigue diciendo, ¿no? Un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa,
¿Qué significa esa palabra preciosa? Te cuento que en el idioma original, en el griego en el que se escribe esta parábola en tu Biblia, decía politimón, como lo puedes ver en la parte de abajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Significa invaluable. Una perla tan valiosa, pero no sé cómo ya describirla, que simplemente no se puede calcular su precio. Es invaluable, o sea, más allá de valiosa, es incalculable su precio. Eso es lo que este hombre encontró. Eso es lo que Saulo encontró. Ese es el evangelio que predicamos. Algo sumamente valioso. Algo que trae salvación y vida eterna. Algo que reconstruye la comunión entre Dios y el hombre. La perla de gran precio. La verdadera fe. El verdadero evangelio de la gracia. El evangelio de Cristo. Eso es lo que por fin encontró Pablo. Bueno, en aquella época, Saulo de Tarso, el fariseo. ¿Y qué hizo Pablo con ese evangelio que es poder de Dios para salvación? Dejó todo lo que antes tenía, dejó todo lo que antes creía y se convirtió. La parábola dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acuérdate que es una parábola, no es una alegoría. Él en la parábola vende todas sus perlas, pero en la vida real, ¿a qué representan esas perlas que en la parábola aquel mercader vendió? ¿A qué representan esas perlas? ¿De qué tuvo que deshacerse Pablo? Dice el mismo Pablo en Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, mira lo que dice, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. O sea, no es que él lo perdió por descuidado, o él lo perdió porque le robaron. No. Él lo abandonó, lo dejó todo. Y lo tengo por basura, dice, por ganar a Cristo. ¿Te acuerdas que él era un gran fariseo, famoso? Tan famoso que hasta iba al sumo sacerdote y le pidió una carta de recomendación, y el sumo sacerdote le dio su carta de recomendación. ¿Te acuerdas de todo ese prestigio que tenía el gran fariseo Saulo? ¿Te acuerdas cómo todos lo escuchaban atentos porque él era el perseguidor de los blasfemos esos, a los que llamaban cristianos, según él? El fanático. ¿Tú te acuerdas de la muerte de Esteban, el cristiano, el primer mártir cristiano? ¿Tú sabías quién lo hizo matar? Fue Saulo. Esta, entre comillas, eminencia del fariseísmo. Estudió a los pies de Gamaliel, un maestro famosísimo. Lo tengo todo por basura, dice. Toda aquella fama, todo aquel prestigio, todos aquellos títulos, todas aquellas cosas las tiene por basura para ganar a Cristo. Ese es Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, él no se acerca a Cristo diciéndole, yo tengo estos títulos y tengo estas cosas, tienes que salvarme porque me lo merezco. No. No teniendo mi propia justicia, dice que es por la ley, sino la que es por la fe. Por la fe de Cristo. Acá no hay mérito que valga. Acá lo único que cuenta es la fe. Fe que cualquiera puede tener. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más viejito hasta el más joven. Desde el más fuerte hasta el más débil, desde el más inteligente, aunque no lo es tanto. Todos podemos tener fe. Nadie puede gloriarse por decir yo tengo fe. Todos podemos tener fe. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Repito, no cualquier fe. La fe de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las otras perlas de Pablo? ¿Qué cosas él abandonó, dejó atrás? Muy bien, primero, su religiosidad. Su religión. Dejó atrás su religión. El fariseísmo, el judaísmo, dejó su religión. ¿Qué más dejó atrás? Su legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la idea de que por tus propios esfuerzos puedes ganarte el favor de Dios. Así que puedes ganarte tú mismo tu propia salvación.
ese orgullo tuyo, por el cual crees que tú mismo puedes salvarte a ti mismo. Tuvo que dejar su orgullo. Tuvo que dejar su prestigio como líder religioso en Israel. Tuvo que dejar su influencia sobre el pueblo, como fariseo que era. Entre muchas otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas eran incompatibles por la fe. Eran incompatibles. Por lo tanto, tuvieron que ser desechados. Porque la perla de gran precio lo vale todo. Esta maravillosa parábola, recordemos, primer punto, habla de un experto que está buscando lo mejor de lo mejor. Y entonces este experto encuentra una perla invaluable, el Evangelio de Cristo. Y finalmente, este se desprende de todas las demás perlas para quedarse con esa perla invaluable, que es el Evangelio de la salvación. Lo hizo Pablo, lo hizo Casiodoro de Reina, lo hizo Spurgeon, lo hicieron grandes hombres de Dios de todos los tiempos, grandes expertos. Y también lo hacemos nosotros, tú y yo. Pero te pregunto, ¿a quién les estuvo contando esta historia Jesús? ¿A quién les estaba hablando? Estaba hablándoles a sus discípulos. Aunque esta parábola aplica muy bien para los incrédulos, aplica muy bien para decirles, deja tu religiosidad y acércate al Señor. Aplica muy bien para los ateos para decirles, deja tu fanatismo y acércate al Señor. Aplica muy bien para cualquier otro, pero también aplica para los que son cristianos. No te olvides que Jesús se lo contó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque aún siendo cristiano, puede ser que estés arrastrando, entre comillas, perlas de tu pasado. Que teniendo el Evangelio invaluable, sigas arrastrando tu pasado, cosas incompatibles con el Evangelio, que no te llevan a nada, que no te ayudan en nada, que no son más que un estorbo para tu crecimiento espiritual. Algunas perlas que tanto cristianos como los demás podrían estar cargando son, uno, la religiosidad. Hablando de los que no son cristianos, ¿podrás creer en Shiva, un dios del hinduismo, y también creer en Jesús? Otro, ¿podrás confiar en tus ídolos y también confiar en el Señor? ¿Podrás seguir rezándoles, pero también también confiar en el Señor? ¿Podrás confiar en la brujería y también confiar en el Señor? ¿En el chamanismo? Todas esas cosas son incompatibles con tu fe, con el Evangelio. Todas son incompatibles. ¿Qué debes hacer entonces? Si las estás arrastrando, despréndete de ellas. También hay filosofías extrañas que son incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, ¿podrá un ateo al mismo tiempo tener fe? ¿Pero qué sentido tiene eso? O sea, hay filosofías que son incompatibles con el Evangelio. Esas perlas que muchos atesoran. ¿Qué hay que hacer con ellas? Desprenderse de ellas. Hasta ahora muchos me van a decir, no, yo no tengo nada de esas cosas. Y tu orgullo, hermano. Y tu orgullo de pensar que tú eres bueno y suficientemente bueno. Que yo voy al culto, que yo pago mis cosas, que yo hago tal. Yo soy bueno, yo no necesito a Jesús, yo puedo ser salvo por mí mismo. Muchos han pensado así, muchos piensan así, te voy diciendo. Yo soy una persona buena, Dios no me va a castigar, yo soy bueno. Hay muchos que lo dicen. Ese orgullo que te lleva a creer que no necesitas de Jesús, eso también es un estorbo. Y aún siendo cristiano, aún siendo creyente, aún entregando tu vida a Cristo, puedes seguir arrastrando ese orgullo, hermano. Como también aún siendo creyente, puedes seguir arrastrando filosofías extrañas, místicas, que te ponen barreras para tu crecimiento espiritual. Aún siendo cristiano, puedes seguir arrastrando religiosidad y legalismo, que no te sirven para nada bueno, hermano. No te sirven, no son más que un lastre en tu vida.
Y muchos atesoran estas cosas, ya no más. El mensaje para nosotros hoy es: bota esas cosas que te son lastre, libérate de ellas. Y sea un cristiano cabal. Deshazte de aquellas cosas que no son compatibles con el Evangelio, porque nada se compara a la perla de gran precio, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, por la fe. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por estas parábolas que en un par de líneas nos pueden enseñar tantas cosas, Señor. Te ruego, Señor, que estas palabras hayan podido entrar en los corazones de quienes están aquí conectados y que tengan un fruto, Señor, que produzcan un cambio en sus vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y muy interesante la prédica, Josué, muchas gracias. Vamos a cantar al Señor esta alabanza tan bonita. Y quiero, hermanos, de que nos acompañen como siempre cantando. Y yo creo que ya la hemos cantado varias veces, ya la deberían aprender. Si no es así, hay que ir aprendiendo las alabanzas y también entender las letras de las canciones. Vamos a alabar al Señor con esta canción. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres estamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es tu brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres estamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos quiera desmayarnos en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres estamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En tus puertas llegaremos, aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres estamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Bien, mis hermanos, vamos a pasar el momento más bonito que tenemos, que es los saludos. Quiero que enciendan sus cámaras, queremos ver